Él murió por mí en la cruz, por mí Él sufrió en la cruz, mi Señor, Él se entregó por mí, en esa cruz, mis pecados por mí. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nosotros. En este día, en la sección de Cuéntamelo Todo, traemos un testimonio de mi hermano Adrián, esperando que sea para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos. Pues gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de poder contar de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Voy a contarles acerca de lo que ha sido mi vida en el camino de Dios. De hecho, desde la edad de pequeño hasta la edad que ya tengo. Yo nací en una cuna cristiana. Éramos de otro movimiento. Mi padre asistía a una iglesia que era pentecostés. Y pues ahí hasta la edad de 5 años estuve. Pero a pesar de que era muy pequeño, hermanos, pues yo siempre vi el amor de Dios para conmigo. Recuerdo una ocasión así que yo me encontraba muy enfermo de anginas, muy enfermo. Y era un pequeñito, tenía 5 años. Y lo que en esa iglesia me enseñaban era que mi amigo era Jesús. Y yo siempre, me acuerdo que ese momento yo doblé mis rodillas, fui a despertar a mi padre, a mi madre, porque no podía dormir. Y me acuerdo mucho porque fue algo maravilloso lo que sucedió. Yo en ese día, cuando nos pusimos a orar, yo le pedí al Señor que me sanara así. Y en el momento que nos levantamos, yo me sentí perfectamente bien. Pues la enfermedad, que tenía de pequeñito, pues desapareció así. Gracias a Dios. ¿A qué voy con esto? Pues seguí caminando en el camino de Dios. Por gracia de Dios, mi padre se le evangelizó de la sana doctrina. Algunos hermanos de la iglesia del Hierro fueron a evangelizar a mi padre. Fue una lucha muy fuerte porque pues empezó a tener problemas con mi madre porque él estaba asistiendo a otra iglesia y mi padre iba solo a la iglesia del Hierro y yo a veces pues sí me sentía triste, y aunque era un pequeño, me acuerdo que el que empezó a acompañarlo a la iglesia del Hierro fui yo. Recuerdo bien que a los 6 años llegué a la iglesia del Hierro. La verdad, en las bancas me la pasaba jugando. No me gustaba subir a la clase de los niños, ¿no? Pero poco a poco el Señor fue obrando maravillosamente. Para esto quisiera detener un poco de lo que pasó en mi vida y contar algo que Dios hizo en mi familia, en la vida de mi padre. Un testimonio que también va de la mano porque se cumple donde dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Como había mencionado antes, pues mi padre tenía problemas con mi mamá porque pues mi papá estaba asistiendo a otra iglesia y así. Me cuenta mi padre que pues él sí se sentía afligido y nos contaba, ¿no? Ya de grandes, su testimonio, y él narra que en unos avivamientos en el Hierro, mi papá, pues el Señor quebrantó el corazón de mi padre y se mostró de una manera hermosa. Dice que el Señor lo selló con su Santo Espíritu, y ese mismo día que llegó a la casa, él tenía muchas lágrimas en sus ojos, venía llorando. Mi madre en eso se le acerca y le dice que qué es lo que tenía, que por qué estaba llorando. Y
y pues mi padre solo lloraba y mi madre en ese momento, al ver así a mi padre, le dijo: yo quiero ir ahí a donde tú asistes. Yo quiero sentir lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y le doy la gloria a Dios, hermanos, porque fue donde empezó a Dios a cumplir su promesa, donde dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le doy las gracias a Dios porque ya ahora no nada más éramos nosotros dos, ya iba mi madre con nosotros al templo, de vez en cuando iban algunos de mis hermanos, y fue algo bien hermoso porque ya no recuerdo bien cuánto tiempo pasó, pero quiero también narrar esto que pasó en mi vida, en mi familia. Un día estando durmiendo yo, escuché un azote muy fuerte en la recámara de mi madre, como si alguien hubiera aventado algo, y se escuchó un sonido pues tremendo, ¿no? En eso pues todos mis hermanos y yo pues corrimos a ver a mi madre, y en ese entonces yo era un pequeño, yo no sabía, pero mi mamá estaba siendo llena del Espíritu Santo. Nos espantamos y yo empecé a llorar, le decía a mi padre que qué tenía mi mamá. Mi padre pues ya sabía, le dijo: dejen que su madre está orando, está con el Señor. Nos sacó de la habitación y dice: acompáñenme a orar. Y todos mis hermanos, mi padre, empezamos a orar, empezamos a orar, a pedirle al Señor. Yo en ese momento pues no sabía qué era, yo le pedía por mi madre y oraba, pero por miedo, ¿no? Tiempo después pues mi madre nos cuenta qué fue lo que pasó. Yo ya lo entendía de una manera diferente. Dice que mi madre estaba acostada y sintió que alguien entró a su recámara, y que en ese momento alguien la tomó de la mano y la hizo que se arrodillara y le dijo: ora a tu Dios. Fue algo tan maravilloso porque pues algo bien increíble, ¿no? Y en ese momento pues mi mamá fue llena del Espíritu Santo. Yo cuento estos testimonios en este testimonio porque forman parte de mi vida y de mi crecimiento espiritual. Quisiera contar también, avanzaron los años, yo crecí en la iglesia del Hierro, estuve en los niños, en los intermedios, pero llegó la etapa de la adolescencia a mi vida, ¿no? Como muchos de los jóvenes que están en la iglesia o que ha pasado por esto, pues yo cuando entré a la adolescencia me volví muy rebelde. Me empecé a conocer los vicios de la vida, las fiestas, la música, el alcohol. En mi preparatoria pues era de todos los viernes, irse a las fiestas. Y así pasó el primer semestre de preparatoria, y cuando yo entré al segundo semestre pasó algo muy terrible que a mí me desanimó por completo de las cosas de Dios. Era en el mes de septiembre. Yo tenía la edad aproximada de, si no mal recuerdo, 17 años. Falleció mi madre. Le dio un infarto. En ese momento, pues no se compara, ¿no? Yo sé que muchos de algunos de ustedes me entienden. El amor de una madre es algo tan maravilloso. Yo al perderlo a esa edad tan joven, pues ciertamente sí, pues me caí en depresión, me sentía muy triste, me acordaba de ella y lloraba. Entonces para esto pues yo me empecé a refugiar con mis amigos. Ya no, cada vez era menor las veces que asistía al grupo de adolescentes. Ya iba a la clase de adolescentes y me portaba de una manera muy inquieta,
trataba de molestar a los instructores, trataba de decir a todos pues, que no me interesaba ir a la iglesia. Iba cada 2 semanas, después ya cada mes, y ya no me daba ese interés. Iba a la iglesia y solo iba a jugar con mis amigos de la iglesia. Ciertamente pues también era un joven, ¿no? Un muchacho que no sabía realmente a qué tenía que ir a la iglesia. Y pues así empezó a ser mi vida. Ya no tenía temor de Dios cuando me tomaba una cerveza, cuando escuchaba una música que decía palabras malas, y me sentía así tan normal. Entonces, pues así seguí caminando, y dice la palabra de Dios que el Señor es fiel siempre. Dice que aunque uno se olvide de Él, el Señor siempre permanece fiel. Yo me desvié de su camino y el Señor me trajo de vuelta. Un día, regresando de la preparatoria, muy cansado, muy triste, con mucho sueño, llegué a su casa y me recosté en mi cama boca abajo. En ese momento sentí que alguien me estaba observando. Sentí una mirada, algo tan poderoso que me estaba observando. En ese momento yo me volteé hacia la otra cama, la de mi hermano, y había una silueta sentada observándome. En ese momento yo tuve miedo, mucho miedo, hermanos, muchísimo miedo. Me acordé del Señor y doblé mis rodillas, le clamé a Dios y le dije que quitara esa imagen que me estaba pasando, si yo estaba viendo visiones, y tenía miedo. Entonces, al siguiente día, pues regresando de la preparatoria, tenía miedo de entrar a mi casa, de entrar a mi habitación, porque sentía que esa presencia estaba en ese lugar y no quería entrar. Pero algo pasó en el día anterior. Cuando yo doblé mis rodillas y le pedí al Señor que quitara eso, que qué me estaba pasando, yo le oré de una manera, pues, de conveniencia, porque realmente, pues, no sentía lo que oraba, no decía las palabras que debía de haber dicho, ¿no? Ciertamente le decía, Señor, perdóname, pero al siguiente día ya en mi escuela, en mi preparatoria, pues volví a ser el mismo joven grosero, mentiroso, que tomaba, que no le importaban las cosas de Dios, que peleaba con su padre, con sus hermanos. Y entonces al siguiente día yo al llegar a mi recámara, el Señor fue insistente. Yo tenía ese miedo, ya no entré a mi cuarto. Y el Señor quebrantó mi corazón en ese momento, verdaderamente así fue. Yo recuerdo que ese día no entré a mi cuarto, sino solamente me senté en la mesa de su casa y empecé a derramar mis lágrimas. Empecé a decir al Señor que tuviera misericordia de mí y que me perdonara. Yo le decía, Señor, si yo no puedo, tú sé el que me lleve por la senda que yo debo de caminar, porque yo no puedo. Le empecé a decir promesas al Señor. Le dije, si tú me ayudas, el domingo voy a ir a la clase de los adolescentes, voy a escuchar tu palabra. Y así fue, hermanos. El siguiente domingo yo asistí a la iglesia. Me acuerdo bien de mis amigos y de todos los jóvenes que éramos en ese entonces, todos los adolescentes.
Le doy la gloria a Dios porque como estaba trabajando conmigo, estaba trabajando con muchos adolescentes en ese mismo momento el Señor. Ese día en la clase se habló acerca del bautismo y algunos de mis hermanos ya eran bautizados y se dio este tema y yo quería investigar más, yo quería saber más acerca de esto, qué significaba el bautismo. Y así era, hermanos, yo esperaba cada 8 días. Fue algo bien hermoso porque quizá antes iba a la iglesia, pero no iba con ese deseo. Yo escuchaba las predicaciones, me quedaba dormido, me salía, me iba a jugar maquinitas al mercado, me iba al mercado a hacer algo, porque no me interesaba ir a la iglesia. No era importante para mí. Y cuando yo fui con esa disposición y con esa necesidad, le doy gloria a Dios porque yo entendía la palabra. Y le doy gracias a Dios porque el Señor empezó a tocar mi corazón. Hubo una salida al estado de Veracruz, a Tuxpan, Veracruz, en el cual, si no mal recuerdo, creo que 4 de mis hermanos jóvenes del mismo grupo, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y fue algo tan hermoso, hermanos. Dios empezó a obrar maravillosamente en ese grupo. Fue un tiempo de mucha bendición que el Señor empezó a tocar nuestros corazones. Tengo un amigo que se llama José Manuel. Mi gran amigo José Manuel y yo siempre estábamos juntos. El Señor empezó a tratar tanto con él y conmigo. Y en ese momento yo me acuerdo que un día yo le invité a mi casa y en la noche estábamos platicando y yo le decía que si nos bautizábamos. Fue algo maravilloso porque él dijo que sí, que él también ya tenía ese deseo. Y nuestro anhelo era bautizarnos en el mar. Pero no teníamos el dinero. Nosotros lo pusimos en las manos de Dios y él me dijo, pues vamos a lavar carros, vamos a lavarle los carros a los hermanos. Para sacar para el pasaje, porque para esto ya estaba programada otra salida a ese lugar. Y nosotros no la queríamos dejar pasar. De hecho, ni siquiera le habíamos dicho a nuestra familia que queríamos bautizarnos, ni a los hermanos. Y tomamos esa decisión y empezamos a trabajar. Les doy gloria a Dios porque solo teníamos una semana y en esa semana pagamos nuestro boleto. Y el Señor nos bendijo grandemente. Un día antes de la salida, pues le comentábamos a toda nuestra familia. El Señor puso los medios. La mayoría tanto de la familia de él como la mía pudo asistir. Y el Señor en esa salida pues fuimos bautizados para la gloria de Dios. Fuimos bautizados y yo le entregué mi vida al Señor. Empecé a ver los cambios. Ciertamente a mí siempre me ha dolido la falta de mi madre en mi vida. Tanto que llegaba a reclamarle al Señor que porque si Él existía me quitaba tanto lo que amaba. Pero el Señor, hay una parte en la Biblia que dice que aún el amor de Dios es mayor que el de una madre. Había un hueco enorme en mi corazón de ser abrazado, de ser consolado. Y el Señor todo lo llenó, hermanos. Todo, el Señor
lo llenó. Después de haber sido bautizado, bendición tras bendición en mi vida. Y no estoy hablando de bendiciones materiales, sino cambios en mi vida. Antes yo no sabía qué era tener misericordia, perdonar, ayudar. Pero el Señor me empezó a enseñar. Me enseñó a instruirme en su camino. Cuando yo empecé mi camino en las cosas de Dios, pues ciertamente fue duro para mi vida, porque yo me alejé de todas las cosas, tanto de todos mis amigos que tenía en la preparatoria, de todos los gustos que tenía del mundo. Dejé todo eso, hermanos. Fue un tiempo aproximadamente de año y medio, y yo cuando después dije, pues yo quiero sentir la presencia de Dios. Para esto había avivamientos en la iglesia, era el mes de diciembre. Y recuerdo que no falté ninguno de esos días a los avivamientos. Y en esos avivamientos no fui sellado, pero el Señor empezó a hacer la obra. Empecé a sentir su presencia en mi vida de una manera hermosa. Y yo esperé a que fueran los avivamientos de abril. Con el corazón los esperé. Llegaron los avivamientos de abril. Bien recuerdo, era el día 6 de abril, viernes. Igual era el último día, era el día viernes de los avivamientos, de lunes a viernes fue el último día. Yo ese día sentí algo tan maravilloso en mi vida y me explicó tantas cosas. Algo tan sorprendente, hermanos. Estaba en una banca y estaba mi hermano exponiendo la palabra de Dios, y hizo el llamado a quienes buscaban ser llenos del Espíritu Santo. En eso yo me levanté, y atrás de mi hermano que estaba dando la palabra estaba aquella silueta que estaba en mi recámara viéndome aquel día. Le doy la gloria a Dios, hermanos, porque sé que el Señor me llamó a su redil. Desde ese momento, a pesar de que yo lo desprecié y que me alejé de su camino, el Señor me trajo de vuelta. Y fue hasta mi recámara. Cuando yo vi a esta silueta que me observaba, lo entendí después. Me veía con misericordia. Me veía como diciendo: ay, Adrián, ¿qué estás haciendo de tu vida? Ven a mí. Cuando en los avivamientos yo vi esa silueta, y lo recuerdo bien, era la misma que estaba atrás de mi hermano. Yo doblé mis rodillas, empecé a invocar el nombre de Dios, y el Señor en ese mismo día me dio de su Espíritu Santo. Y le doy la gloria a Dios porque me explicó tantas cosas, hermanos. En ese mismo momento creí que el Señor es fiel y que nunca nos deja. Y así ha sido mi vida después de ese día. Bendiciones, hermano. El Señor transformó la vida de mi familia, de mis hermanos. Obró maravillosamente en la mía. Y cambió mi corazón, que fue lo más hermoso. Ese corazón de piedra lo convirtió en un corazón de sangre. Me dio bendición, me permite formar parte del coro, me permite ministrar en la iglesia.
son cosas que verdaderamente son una bendición a mi vida, ¿no? Y yo creo que así como mi testimonio hay muchos, hermano. Yo en este día le doy la gloria a Dios porque Él me mantiene y me da la salud, me da la vida en estos días difíciles. Él crea en mí esa necesidad de buscarlo. Hasta este día el Señor me ha sustentado, hermano. Sí, le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Hasta aquí mi testimonio, hermanos. Espero que sea de edificación. Esperando que les sirva de algo para glorificar el nombre de Dios. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén, hermanos, esto ha sido todo. Dios le pague al hermano Adrián por compartirnos un poco de su vida, esperando que esto sea de mucha edificación para toda la iglesia. Y vamos a continuar subiendo contenido entre testimonios, alabanzas, a la sección de Cuéntamelo Todo. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Él murió